Bienvenidos muchachos, gracias por conectarse. Buenos días a todos. Vamos a dar un minuto más para que se acaben de conectar sus compañeros e iniciemos la sesión del día de hoy. Perdón, creo que alguien me contestó por ahí, nada más confírmenme si me escuchan. Sí, profesor. Sí, escuchamos. Ok, muchas gracias. Buen día. Buenos días, profe. Hola, buenos días, Claudia. Vamos a dar solamente unos segunditos más para que se acaben de conectar sus compañeros e iniciemos. Bien, muchachos, gracias por conectarse. Buenos días nuevamente para todos. Bienvenidos. Vamos a seguir trabajando con nuestros conceptos de Física 3. El día de ayer, o la clase pasada, terminamos prácticamente de revisar lo que corresponde al concepto de energía potencial eléctrica, pero pues vamos a continuar porque lo que vamos a ver a continuación, que se llama potencial eléctrico, también es un concepto que está muy relacionado con el último que vimos, la energía potencial eléctrica. Entonces, si me permiten, voy a repasar muy rápidamente, pero muy rápidamente, todo lo que hicimos en relación a la energía potencial eléctrica para hacer ese recordatorio. Si alguien no lo quiere escuchar, ponga sus oídos de tubo y no se preocupe. Y después, pero me va a servir de base para retomar lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, vamos a hacer eso, si no tienen inconveniente. Muchachos, antes de iniciar con eso, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta o comentario? No, profesor. Ok, gracias. Entonces voy a compartir la presentación que estuvimos trabajando en las clases pasadas para recordar que estuvimos hablando de energía potencial eléctrica, que era una propiedad que se genera entre dos cargas, entre cualquiera de dos cuerpos cargados eléctricamente, que pues tenía ciertos comportamientos. Veíamos que lo podíamos equiparar con la energía potencial gravitacional, aunque pues la energía potencial gravitacional siempre se da en un solo sentido. Por ejemplo, pues si hablamos de la Tierra, cualquier cuerpo en la Tierra siempre es atraído hacia la Tierra, y dependiendo de qué tan lejos se encuentre con respecto al nivel de la Tierra, pues tendrá una mayor o menor energía potencial, pero siempre se da en una sola dirección esa atracción. Lo que no sucede con las cargas eléctricas, porque las cargas eléctricas, al tener dos naturalezas, al poder ser positivas o negativas, pues tienen un comportamiento un poco más completo o complejo, si lo queremos ver así, porque entre ellas puede haber tanto atracción como repulsión.
dos cargas del mismo signo se atraen, dos cargas del signo contrario se repelen. Y en función de eso y de las distancias a las que se encuentren esas cargas, pues entonces van a tener una mayor o una menor energía potencial eléctrica entre ellas. Y veíamos que pues ese almacenamiento o incremento de energía pues se presenta entre cargas de diferente signo cuando se alejan o del mismo signo cuando se acercan. En esos dos casos, la energía se almacena o se incrementa. Y esa energía potencial se pierde o disminuye cuando dos cargas que tienen el mismo signo se alejan o cuando dos cargas de diferente signo se acercan. Y eso fue lo que hicimos, bueno, corroborar esas cosas fue lo que hicimos mediante los ejercicios que hicimos después, en los cuales calculamos la energía potencial para cada caso, en una condición inicial, y luego la energía potencial en una condición final. Y una vez que tenemos las dos energías potenciales, calculamos su variación. Y de esa manera pudimos determinar si la energía potencial aumentaba o disminuía. Para este caso específico de este ejercicio, que teníamos dos cargas de diferente signo, pues pudimos corroborar que cuando estas cargas del mismo signo se alejan o se separan, entonces se acumula energía, es decir, aumenta la energía potencial. Eso pues de alguna manera reafirma lo que decíamos antes en la lámina. Y después hicimos otro ejercicio con cargas del mismo signo, que estaban inicialmente a una separación de 2 centímetros y después a una separación de 10 centímetros. Calculamos sus energías potenciales. En este caso considerando el inicial cuando estaban a 2 centímetros y la final cuando estaban a 10. Y una vez que calculamos esas dos energías potenciales, pudimos calcular su variación. ¿Qué tanto cambia la energía potencial de una situación a la otra? Y vimos que en este caso, que son dos cargas del mismo signo, estaban a una distancia de 2 centímetros, cuando cambiaron a esta situación en que estaban a una distancia mayor, una distancia de 10 centímetros, vimos que su energía potencial disminuyó en esta cantidad que calculamos aquí en azul, casi al final. Y eso pues nos corrobora lo que decía la lámina. Cuando tenemos dos cargas del mismo signo que se separan, los que se alejan, entonces la energía potencial se pierde o disminuye. Y después finalmente hicimos esta suposición que está encerrada en estos círculos rojos con color rojo, las letras, suponiendo que la situación fuera al revés y que originalmente estas cargas estuvieran separadas 10 centímetros y que después las acercábamos tanto como que quedaran separadas a 2 centímetros. Y cuando hacíamos eso, pues veíamos que la variación de la energía potencial ahora se daba en el otro sentido, es decir, aumentaba la energía potencial en la misma cantidad en que antes había disminuido. Y bueno, de esa manera corroboramos que cuando dos cargas del mismo signo se acercan, entonces la energía potencial aumenta o se acumula. Y bueno, hasta ahí quedamos con esas cargas. Después hicimos ahí un par de problemas en el cual en el primero encontramos la distancia entre dos cargas con los datos que nos dieron. En el segundo encontramos el valor de las cargas. Y hasta ahí nos quedamos. Bueno, hicimos por ahí también un análisis de cómo es que debemos de plantear, interpretar pues un enunciado para plantear cómo vamos a solucionar ese problema. Y hasta ahí lo que vimos antes, muchachos. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta o comentario al respecto? Yo tenía una duda. En Sí. esto de la energía potencial eléctrica se calcula la inicial, luego la final. Como Ajá. tal, ¿habría una tercera? Por ejemplo, está junto, se separa y luego lo volvemos a juntar. ¿Lo volveríamos a calcular normal? Si hubiera un tercer punto, digamos, una tercera Ajá, distancia, tendrías sí. que tomar la segunda como si fuera la inicial y la tercera como si fuera la final.
pero solamente la puedes hacer por pares. O, O puedes calcular la energía potencial entre el primero y el tercer punto. Tendrías que tomar el primero como la inicial y el tercer punto como la final. Sí se puede, sí puede darse el caso, pero ya. solamente es una referencia entre dos energías potenciales. Si tuvieras tres, pues tendría que ser entre la primera y la segunda o entre la primera y la tercera. No sé si me explico. Sí. ¿Sí? Sí. Gracias. Entonces, Gracias. pues entonces les decía que esto me es interesante porque mi siguiente concepto, que es el potencial eléctrico, está muy relacionado con lo que es energía potencial eléctrica. Entonces, voy a compartir mi otra presentación, que es la que vamos a empezar a realizar el día de hoy. Y entonces vamos a hablar de este nuevo tema que se llama potencial eléctrico. Aquí lo tengo. Y bueno, primero que nada, pues vamos a tratar de entenderlo, de aterrizarlo un poquito, porque bueno, estos temas son un tanto abstractos, pues, porque no es fácil visualizarlos en la vida real. Podemos ver sus efectos, pero no podemos visualizar como tal el fenómeno. Pero bueno, vamos a hacer una similitud, muchachos. El tema que vamos a ver a continuación se llama potencial eléctrico. Aquí está marcado, potencial eléctrico. Y específicamente lo que vamos a ver es la determinación del potencial eléctrico y otro término que se llama la diferencia de potencial. Ustedes, muchachos, 5 y M6, son de telecomunicaciones también, ¿no? No, profe, somos de metrología y Ustedes son de diagnóstico. metrología, 5, 6, 7, entonces es el que ya es de telecomunicaciones. Bien, entonces, bueno, ustedes son metrología. Entonces, ustedes de alguna manera no están muy relacionados con las cuestiones eléctricas, pero pues aquí física la tenemos que estudiar todos. Pero bueno, entonces vamos a hacer una similitud de lo que vamos a hablar a continuación, el potencial eléctrico, muchachos. Para eso tengo esta imagen que tengo en la parte central de esta lámina, en la parte superior, tengo ahí una representación de dos tanques de agua. Ese color azul que está ahí representado es agua. Tenemos un tanque A y un tanque B, que están unidos por esta tubería que está por la parte inferior. Esta tubería que está aquí abajo los une a estos dos tanques. Y también hay aquí una llave o una válvula, algo que impide o que permite el paso del agua a través de esta tubería. Pero ¿qué es lo que nos interesa? Esto es, digamos, para hacer una similitud con lo que vamos a ver a continuación. Este tanque, si se dan cuenta, tiene más cantidad de líquido porque tiene un cierto nivel de líquido más alto. Ahorita lo voy a marcar como una altura a la que se encuentra este líquido. Este líquido tiene esta cierta altura. Vamos a llamarle esta altura 1. Voy a cambiar de color porque ese casi no se ve. Tengo aquí una altura 1 que tiene el agua dentro de este líquido. Perdón, el agua dentro de este tanque. Y vemos del lado derecho el tanque B tiene también líquido, pero tiene un nivel menor, es decir, tiene una cierta altura diferente. De tal suerte que la altura 1 pues es claramente mayor que la altura 2. Y ese tiene un cierto efecto, porque si nosotros abrimos esta llave, que está aquí, esta válvula que está aquí en medio de esta tubería que une estos dos tanques, eso va a permitir que circule el agua. Y la pregunta es, muchachos, ¿de dónde a dónde va a circular el agua una vez que abramos esta llave? Se va a ir hacia la derecha, ¿no? Hacia la derecha, hacia el tanque B. Esto es, efectivamente, lo que tenemos acá. En el tanque A es un mayor nivel y en el tanque B es un menor nivel. Eso hace que pues este tanque A tenga mayor volumen de agua que este tanque B, o mayor altura de esa agua dentro del tanque que el tanque B, y eso precisamente genera que el agua circule precisamente en esta dirección, en la misma que tiene esta
esta línea que ya estaba marcada, esta flecha roja. Entonces el agua va a circular desde el tanque A hasta el tanque B. ¿Por qué va a circular? Pues porque hay una diferencia de niveles o de alturas entre estos dos tanques. Y esa diferencia de niveles también se puede interpretar como una diferencia de potencial, es decir, potencialmente este tanque puede mover su líquido hacia el otro tanque, mientras exista esta diferencia de potencial, mientras exista esta diferencia de alturas. ¿Qué va a pasar cuando pase tanta agua? ¿O cuándo va a dejar de fluir esta agua, muchachos? ¿Alguien tiene una idea? Cuando tanto los dos estén Que llegue a estables, la mitad. los dos. Ujú. Cuando los dos estén al mismo nivel, cuando los dos tengan la misma cantidad de agua, la misma altura de agua, pues en ese momento ya no va a pasar nada de agua porque pues ya van a estar al mismo nivel. Ya no hay una diferencia de potencial, ya no hay una diferencia de alturas del agua en los tanques, entonces deja de fluir el agua. Y eso es algo similar a lo que pasa con los cuerpos eléctricos o los cuerpos cargados eléctricamente. Vamos a suponer que este cuerpo A sea una carga o un cuerpo cargado eléctricamente, no sé, y este sea otro cuerpo cargado eléctricamente, pero la carga de este cuerpo, de este segundo cuerpo, es menor, es más pequeña. Entonces, si tengo un cuerpo cargado con una mayor carga y luego tengo otro cuerpo con una menor carga, pues el cuerpo que tiene una mayor carga tiene el potencial o tiene la posibilidad de pasarle parte de su carga hacia el cuerpo que tiene menos carga. Y entonces ocurre exactamente lo mismo que ocurre con los tanques. Este cuerpo más cargado puede pasarle carga a este cuerpo menos cargado. Y esto va a suceder hasta en tanto estas cargas no se equilibren. Igual que en el caso de estos tanques, cuando lleguen al mismo nivel, pues va a dejar de fluir aquí el agua y aquí van a dejar de fluir los electrones o lo que sea que le esté pasando como carga este cuerpo más cargado a este cuerpo menos cargado. Así más o menos es este concepto del potencial eléctrico, es decir, un cuerpo que tiene una cierta carga puede influir en otro, pues traspasándole carga, o tiene esa capacidad, ese potencial aunque no lo haga, tiene ese potencial de hacerlo, y eso es lo que nos va a interesar ahora definir. O sea, qué tanta posibilidad tiene un cuerpo de influir sobre otro, cuál es su potencial de actuar sobre otro cuerpo, que sería otra carga, otro cuerpo cargado. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Pero bueno, esta parte hidráulica, esta parte de los tanques es para tratar de entender este concepto del potencial eléctrico. Antes de pasar a lo que sigue, muchachos, ¿alguna duda, pregunta o comentario? Muchachos, ¿no hay dudas, preguntas, comentarios? No. ¿No? Vale, gracias. Entonces, voy a pasar a la siguiente lámina. Vamos a seguir desglosando este concepto de lo que es el potencial eléctrico. Aquí tengo mi lámina que me habla del potencial eléctrico, que es se simboliza con esta letra B, la voy a marcar aquí, con una letra B. Esta letra B me simboliza lo que es el potencial eléctrico, una cantidad física. Está definida como dice aquí esta lámina. Me dice que es el trabajo realizado por unidad de carga en contra de las fuerzas eléctricas para transportar la carga positiva desde el infinito hasta un punto determinado. Y es una definición que está medio fumada porque como que no me dice mucho. Pero bueno, vamos a tratar de entenderla o vamos a compararla, muchachos, si alguien se acuerda cómo se definía
La energía potencial eléctrica se definía de una manera muy parecida. Solamente hay una diferencia aquí. Si no mal me acuerdo, la energía potencial eléctrica se definía como el trabajo realizado para traer a la unidad de carga igual en contra de las fuerzas eléctricas desde el infinito hasta un punto determinado, hasta un punto cercano. La diferencia es esto que dice por unidad de carga. Esta parte que estoy ahorita resaltando. Entonces, esta es la parte interesante en la definición. El trabajo realizado por unidad de carga. ¿Y qué me dice eso? Bueno, voy a recordar un poquito lo que vimos en el caso del concepto anterior, que era la energía potencial eléctrica. Decíamos que la energía potencial eléctrica pues resulta de la constante del medio por las cargas que generan esta energía potencial entre la distancia. Pero bueno, eso no es lo que me interesa hoy. Bueno, sí. Y esto era el trabajo para mover la carga desde un punto, desde el infinito hasta un punto. Pero el día de hoy, este trabajo, este potencial eléctrico está definido como la energía potencial por unidad de carga. Entonces vamos a ver qué nos dice eso. Para que lleguemos a esto, vamos a considerar aquí lo que tenemos en esta imagen que tenemos a la derecha. Vamos a suponer que aquí tenemos una carga. Voy a llamar a esta carga la carga 1. Y a una cierta distancia podemos colocar una carga. Vamos a llamarle una carga con Q mayúscula. Esta carga está a una cierta distancia de esta carga que está al centro. Voy a dibujar esa distancia ahorita. Está a esta distancia. Se llama esta distancia R. Y entonces, bueno, entre estas dos cargas, pues puede haber varias cosas. Puede haber una fuerza eléctrica, si es que podemos calcular una fuerza eléctrica, desde luego, porque si sabemos el valor de las cargas, si sabemos dónde están colocadas estas cargas. Por ejemplo, si no hay indicación en contrario, estas cargas deben estar en aire o en el vacío. Y entonces podríamos calcular la fuerza que existe entre estas cargas, pero también podríamos calcular, si en lugar de poner otra carga aquí, ponemos una carga de prueba, podríamos calcular el campo eléctrico que existe debido a esta carga Q, en este punto donde está la carga Q mayúscula. O podríamos calcular también, como lo hicimos antes, podríamos calcular el campo, la energía potencial eléctrica entre estas dos cargas. La energía potencial eléctrica entre estas dos cargas, si esto fuera aire vacío, pues la calcularíamos como nos dice la ecuación, multiplicando la constante de proporcionalidad de Coulomb por la carga, bueno, más bien por las dos cargas, las dos cargas que interactúan aquí para generar esta energía potencial entre la distancia que las separa. Si recuerdan, esta es la ecuación que habíamos utilizado para calcular la energía potencial eléctrica en los casos anteriores. Pero el día de hoy me dicen que el potencial eléctrico es la energía potencial por unidad de carga. Es decir, esta segunda carga que coloqué, voy a quitar su efecto, o voy a sacar la relación que tiene por cada unidad de carga que yo coloque en ese punto. Y cuando hacemos eso, muchachos, podemos encontrar cuál es la ecuación que vamos a utilizar para determinar el potencial eléctrico. Si sustituyo esto, la energía potencial que tengo aquí arriba, que es K, por la carga que está colocada al centro, la carga que colocamos a una cierta distancia, que es la Q mayúscula, entre la distancia. Y si lo dividimos eso entre la cantidad de carga que ponga yo a esa cierta distancia, esto es
la energía potencial por unidad de carga, entonces voy a poder encontrar el potencial eléctrico de esta manera. ¿Qué es lo que hago cuando pasa esto? Lo que tengo que hacer es, más bien lo que sucede es que el efecto de esta carga que coloco aquí se elimina y simplemente me queda el potencial eléctrico es el producto de la constante K por esta carga que está produciendo ese potencial entre la distancia que separa a esta carga Q minúscula con el punto donde coloqué yo esa carga, donde quiero ver el potencial eléctrico que se genera. Entonces, esta ecuación que acabo de escribir es la que me sirve y vamos a utilizar para determinar el potencial eléctrico debido a una carga a una cierta distancia de esa carga. Esta es la ecuación interesante. Esta ecuación también se parece a otra que hemos utilizado antes. A la ley de Coulomb. Se deriva de la ley de Coulomb, sí, pero es más parecida a la segunda que vimos, que es la de campo eléctrico. Si se acuerdan, para que hubiera campo eléctrico solamente necesitábamos una carga. Es decir, desaparecía el efecto de la otra carga. Entonces y además era el cuadrado de la distancia. Entonces se parece más bien a la ecuación del campo eléctrico, con la diferencia de que ahora la distancia no es al cuadrado, sino es solamente la distancia a la primera potencia, digamos. Así como antes hablamos en la clase pasada de que la energía potencial era prácticamente la misma ecuación de la ley de Coulomb, nada más que en lugar de la distancia al cuadrado era la distancia simple. En este caso, la fórmula de la energía potencial es prácticamente la misma que la del potencial, perdón, del campo eléctrico, nada más que la distancia no va al cuadrado, sino va a la primera potencia. Si ustedes la comparan con la ecuación del campo eléctrico, van a ver que así es está planteada como esta, nada más que en lugar de ir al en lugar de estar sobre R, está sobre R cuadrada. Pero bueno, aquí ya tenemos esta ecuación, muchachos, que me permite calcular el potencial eléctrico a una cierta distancia de esta carga Q. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Bueno, antes de pasar a eso, antes de llegar a eso, vamos a revisar nuevamente. Del lado izquierdo de esta lámina tengo otra definición. Dice que este potencial eléctrico también se define como la energía potencial, decíamos, entre la unidad de carga, que es prácticamente lo que hicimos. Dividimos la energía potencial entre la carga que colocamos en una cierta distancia, que es esto que hicimos aquí. Y cuando nosotros hacemos eso, de dividir la energía potencial, que normalmente, bueno, que siempre medimos en joules, entre una carga que medimos en coulombs, entonces estamos encontrando una cantidad física que se llama el potencial eléctrico y que se mide en joules por coulomb. Las unidades de este potencial eléctrico son ¿Volt? joules por coulomb y esos son precisamente volts. Efectivamente, así se define la unidad que se llama volt. Joule por coulomb, esos son volts. Entonces la unidad de este campo eléctrico se llama volt y resulta de dividir joules entre coulombs. Eso es lo que vamos a obtener como resultado cuando calculemos este potencial eléctrico. Pero bueno, vamos a ver vamos a ponerle valores a esto para poder llegar a eso. Vamos a calcular, por ejemplo, el potencial eléctrico a esta cierta distancia. Nos quedan 10 minutos de esta sesión, muchachos. Si no me doy cuenta y no hemos terminado, nos reconectamos al final de estas 10 minutos para terminar este ejercicio. Vamos a darle valores. Esta carga Q1, muchachos, vamos a suponerla para efectos de simpleza. Tiene un valor, es una carga positiva, si no se alcanza a ver aquí la recalco. Es una carga positiva de 10 microcoulombs.
Vamos a suponer que la distancia a la que está colocada este punto, ya recuerden que esta carga ya no tiene efecto, porque dividimos entre su propio valor. Entonces vamos a suponer que este punto se llama un punto A. La distancia que hay de este punto, de esta carga a este punto A sea también 10 centímetros. Entonces con esos dos datos vamos a calcular cuál es el potencial eléctrico en este punto. El potencial eléctrico, recuerden que lo simbolizamos con la letra B. Y como es el potencial eléctrico que está en este punto A, vamos a decir que es el potencial eléctrico A. Así lo vamos a simbolizar. Entonces vamos a calcular ese potencial eléctrico. Ese potencial eléctrico en el punto A va a ser igual, desde luego, si esto es aire vacío, a la constante de proporcionalidad de Coulomb, la constante K, por la carga que produce el campo, que es esta Q, entre la distancia que hay de esa carga Q al punto A. Voy a llamarle RA. Para identificarla bien, voy a decir que esta R es la distancia a la punto A. Si sustituimos los valores de esto, muchachos, ¿cuánto vale la constante K de proporcionalidad de Coulomb? ¿Alguien me puede decir? ¿Me recuerda? 9 por 10 a la 9. Ajá. 9 por 10 a la 9, ¿qué unidades? Newtons metros cuadrados sobre Coulomb cuadrado. Muy bien, Alondra, gracias. Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Bien, gracias, Alondra. Y luego, si multiplicamos por la carga, que en este caso son 10 microcoulombs, serían 10 por 10 a la menos 6, ¿no? 10 a la menos 6 coulombs. Entre la distancia, pero expresada en metros, ¿cuánto sería esos 10 centímetros en metros? -2. 0.01 o 10 por 10 a la menos 2. Que sería punto 1 metros. A mí por eso luego me cuesta, me prefiero a expresarla así, porque luego me voy también con la finta y digo que es 0.01 y no es cierto, sería 0.1. Si corro mi punto de lugar a la izquierda sería 0.1 metros. Pero a mí, por eso me prefiero utilizarlo como agregándole 10 a la menos 2. Pero bueno, si hacemos esta operación, muchachos, este potencial eléctrico A, ayúdenme con sus, bueno, vamos a hacer 9 por 10, o más bien 10 entre 10 me va a dar 1, por 9, pues me va a dar 9. Por 10 a la ¿qué, muchachos? ¿Cuánto es? 10 a la 9 por 10 a la menos 6 me da 10 a la 3. Y dividido entre 10 a la menos 2, cuando subo 10 a la menos 2 al número 2 se convierte en positivo, me da 9 menos 6, 3 más 2, me da por 10 a la 5. ¿Qué unidades tiene esto? Estos coulombs se eliminan. No es cierto, aquí son coulombs cuadrados. Se elimina nada más el cuadrado. Queda un coulomb. Y por el otro lado, este cuadrado de los metros se elimina con este. Y me quedan entonces Newton metro entre coulomb. Y Newton metro, recordemos que es Joule entre coulomb, y Joule entre coulomb son volts. Entonces, este potencial eléctrico que genera esta carga de 10 microcoulombs en este punto es de este tamaño, 9 por 10 a la 5 volts. Si se dan cuenta, es una cantidad grande. Sería agregarle 5 ceros a este 9, serían 900,000 volts el potencial eléctrico. Entonces, pues así está. Esto es una característica de los potenciales eléctricos, siempre son números grandes, generalmente del orden de kilos, de megas, de kilos o de megavolts. Muchachos, hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta? Calculamos el potencial eléctrico en el punto A. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿No? No, profe. Ok, gracias. Entonces,
¿Qué pasaría, muchachos? La pregunta es ahora, ¿qué pasaría si este punto A no estuviera aquí y estuviera, por ejemplo, por aquí? Aquí estuviera el punto A. Y entonces, este punto A también está a una misma distancia de 10 centímetros de esta carga. Y la pregunta es, ¿cuál sería el potencial eléctrico en este nuevo punto A que está colocada en esta posición donde la puse ahorita con color azul? ¿Alguien tiene una idea? ¿Cuánto valdría ese potencial eléctrico en ese punto? Lo mismo, ¿no? Porque es la misma distancia. Exactamente, vale lo mismo porque es la misma distancia. A la misma distancia que estaba este punto A, está ahora este punto A. Y bueno, si yo pongo este punto A en cualquier punto, en cualquier lugar a la misma distancia, pues resulta que en todos estos puntos el potencial eléctrico va a valer lo mismo. Entonces, si yo marcara todos estos puntos donde el potencial eléctrico vale lo mismo, formo esta circunferencia que ya está aquí resaltada con estas cruces. Formo esta circunferencia. Y esta circunferencia, todos sus puntos están al mismo potencial. O sea, si yo calculara el potencial para cada uno de estos puntos, como todos están a la misma distancia, pues todos tendrían el mismo potencial. Por esta razón, esta línea que se forma, se llama una línea equipotencial. Equipotencial quiere decir que están al mismo potencial o que tienen igual potencial. Entonces, todos los puntos que forman esta línea tienen el mismo potencial, entonces forman una línea equipotencial. Y en esta imagen tenemos dibujadas 3 líneas equipotenciales, es decir, 3 líneas que tienen pues a toda su periferia el mismo potencial, pero que entre ellas son potenciales diferentes. Entonces, lo que sigue, muchachos, es que podamos calcular un potencial eléctrico para otro punto, diferente a este punto A que consideramos antes. Por ejemplo, si quisiéramos encontrar el potencial en este punto, voy a marcar con este color, vamos a llamarle este punto B, que está a una distancia diferente. Ya no está a 10 centímetros, ahí es claro, porque este punto está más cercano. Vamos a suponer que la distancia de la carga a este punto B fuera exactamente la mitad, es decir, que estuviera a 5 centímetros. Entonces, en este punto B podemos determinar un potencial eléctrico B que corresponda a este punto B, que está a esta distancia de 5 centímetros. Y entonces lo que seguiría es determinar precisamente ese potencial B, en este punto B, muchachos. Nos queda un minuto de tiempo en la sesión, pero nos quedan 15 minutos en la clase, entonces les voy a pedir que nos reconectemos, por favor, para calcular este segundo potencial y un concepto más que vamos a ver. Entonces, vamos empezando mientras consumimos el tiempo de esta sesión, porque el potencial en el punto B en este caso va a ser de forma similar arriba, el producto de la constante K por la carga que genera el potencial eléctrico entre la distancia de esa carga, pero ahora al punto B. Y vamos a calcular su valor. Esta sería la distancia al punto B. Muchachos, si se acaba la sesión, nos reconectamos por favor con el mismo link. Entonces voy a sustituir los valores. Este es 9 por 10 a la 9. Newtons metro por coulomb cuadrado. Newtons metro